Vamos a arrancar entonces con auditoría de Ok. fórmula. Auditoría de Ah, fórmula, sí, decime nomás, Dayana. no, que es nuevo. Ah, ok, ok. Auditoría de fórmula en realidad es una herramienta que está dentro de las opciones de la cinta de opciones de Excel que sirve para poder hacer auditorías de planillas, pero estas planillas tienen que tener sí o sí una característica esencial porque si no, no van a poder realizar o no van a poder utilizar la herramienta que es, deben estar formuladas. Ahora, estas fórmulas no pueden estar formuladas de forma manual, es decir, esas fórmulas que yo quiero cargar los valores, qué sé yo, vamos a suponer que quiero sumar 200.000 con 1.000.000 y en vez de seleccionar la celda, yo cargo en la fórmula es igual 200.000 en número, ¿verdad? Más 1.000.000 en número, le doy enter y me sale el importe. O sea, no es para el uso de fórmulas como la calculadora, sino como Excel asume que el usuario va a utilizar, que es mediante celdas referenciadas. Entonces, si yo utilizo las fórmulas con celdas referenciadas, entonces ahí esta herramienta me va a servir también. Entonces, eso es lo que necesitamos comprender primero para poder empezar a utilizarla. Entonces, en esta planilla hay algunas celdas que tienen fórmula, otras no. Y de entrada, ¿cómo nosotros vamos a poder saber de esta planilla cuáles son celdas que tienen fórmula y cuáles no? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? En la clase Mm, anterior, nosotros habíamos visto unas cuantas opciones de buscar y una de eh, ellas era la opción de buscar constantes y otra era la opción de buscar fórmulas. Pero ¿cómo era que se hacía? ¿Quién recuerda? ahí ordenar, buscar y seleccionar. Muy bien. El último botón de la cinta de opciones de inicio es buscar y seleccionar. Tiene un dibujo, una lupa. Si ahí nosotros ingresamos, vamos a ver que de todas las opciones hay una llamada fórmula y hay otra llamada constante. Si seleccionamos fórmulas, ahí Excel va a mostrarnos seleccionando las celdas que tienen fórmula. No las muestra las fórmulas a todas las celdas, pero por lo menos nos dice cuáles son las celdas que tienen fórmulas, ¿sí? Entonces, hasta acá es para saber nomás cuál de todas las celdas de una planilla que yo no conozco, porque yo no hice la planilla, por ejemplo, entonces ahí es donde yo voy a por lo menos empezar a saber cuáles son celdas formuladas. Entonces podemos ver que en costo hay una que tiene fórmula, en fecha casi todas son fórmulas, en promedio hay tres, en la columna K hay dos, en la columna N hay unas cuantas y así sucesivamente. Entonces, y a propósito, quiero por favor, Eli, que te posiciones en la celda, a ver, un poco, JKK10. En la celda K10 hay una celda que tiene un valor de 6 millones, producto de una fórmula. En esa celda, entonces nosotros vamos a ver que hay una fórmula cargada, se puede ver en la barra de fórmula que dice I5 por 10, pero ahora vamos a hacer uso de la herramienta de auditoría de fórmulas. Entonces, esa herramienta se encuentra en la pestaña datos, miento, en la pestaña fórmulas, ¿sí? Entonces vamos a tener que irnos hasta la pestaña fórmulas de la cinta de opciones. F2 es normalmente nuestra tecla para poder ver qué fórmula hay en la celda, ¿sí? Pero vamos a ver las similitudes con F2 de estas herramientas. De hecho, hacia la derecha hay un grupo de botones llamado auditoría de fórmulas. Y todos los botones que están ahí adentro son los que vamos a ver nosotros. Entonces, vamos a empezar con el primero de arriba. El primero de arriba, de la izquierda, se llama rastrear precedentes. Rastrear precedentes, si le hacemos un clic, va a mostrarnos una flecha azul que conecta a esta celda donde está la fórmula con otra donde está proviniendo el dato para el resultado de esta celda. Evidente, cuando presionamos una vez se mostró solamente una flecha. Pero cuando presionamos varias veces, él va a ir mostrando la dirección de la información, es decir, de dónde están viniendo los datos para llegar hasta la fórmula cuyo resultado es 6 millones. Entonces yo puedo ver que se dibujaron varias flechas azules que señalan celdas desde donde se trasladan los datos o desde donde se originan los datos. Va a llegar algún momento donde nosotros presionamos tantas veces rastrear precedentes que ya no corre
digamos, ya no muestran más flechas. Por lo tanto, quiere decir que llegamos al origen de los datos, ¿sí? Entonces, esa sería una opción para poder entender cuál es el camino que siguen los datos hasta llegar a este resultado, ¿sí? Van a haber veces que yo voy a tener informes en planilla y voy a arrancar por los totales generales, pero los totales generales otra vez están compuestos por varios informes, ¿verdad? O puede ser por varias columnas, por varias celdas, por varias filas, y así es como yo podría partir desde el último dato hacia atrás, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Entonces, yo estoy viendo cuáles son los datos que le preceden a este que yo seleccioné. Ojo, que yo te obligué, Eli, a seleccionar esa celda. Vos pudiste arrancar con cualquiera de las celdas formuladas para poder hacer el rastreo de los precedentes, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta que utilizan mucho las personas que hacen auditoría forense. Yo no sé si alguna vez escucharon que hay veces se les contrata en empresas grandes normalmente y en empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, se les contrata a los auditores externos, ¿sí? Y los auditores externos vienen y necesitan hacer justamente auditoría forense de qué es lo que estuvo haciendo, digamos, el departamento de contabilidad o el contador con los números de la empresa para poder básicamente hacer el seguimiento de los datos a ver si corresponden la información que uno está entregando, digamos, oficialmente. Entonces, esta es una de las herramientas que utilizan esas personas. Ojo, no necesariamente tengo que ser auditor forense para usar esta herramienta, sino directamente poder entender cuál es el manejo de estas flechas azules que puede que hasta acá no hayan visto antes, pero en el momento que uno vea en la planilla de otra persona, tendría que poder entender cómo aparecen y también cómo se sacan, porque por ejemplo hasta acá estuvimos viendo las flechas azules, pero quiero que miren que debajo del botón de rastrear dependiente, que es otro botón que todavía no vimos, está el botón de quitar flechas. Entonces, quitar flechas, si yo presiono el botón mismo, voy a ver que hace desaparecer de una todas las flechas al mismo tiempo. Pero digo esto porque en realidad ese botón también tiene una pequeña lista de opciones ahí a la derecha con esa flechita que señala hacia abajo, que si yo entraba a esa flecha iba a ver que quitar flechas era una de las tres opciones que tiene ese botón. Entonces, el segundo botón dice quitar flechas precedentes y el tercero quitar flechas dependientes. Es decir, una vez que yo ya tengo minado de flechas mi planilla, yo puedo ir haciendo la extracción de las flechas de a un nivel, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando vos te posicionaste en la celda de 6 millones y le diste varias veces clic al botón rastrear precedente, él se fue mostrando por nivel las flechas para atrás, ¿sí? Entonces, quiero volver a hacer eso, quiero que vuelvas a presionar varias veces rastrear precedentes hasta ver que los tres niveles de flecha están visibles. Ahora con el botón de quitar flecha, pero con la opción de quitar, ¿cómo decía? Quitar flechas precedentes, vayas presionando de a uno. Entonces, en el momento de presionar, una vez saca un nivel y deja los otros dos, si vuelvo a presionar y así. La idea es poder, con la visualización de las flechas, entrar a revisar esos datos de todos los niveles anteriores cuando uno ya tiene, digamos, bien entendido qué es el dato que está trayéndose del último nivel, entonces puede ir sacando los niveles o las flechas por niveles para poder llegar hasta el dato final y poder comprender finalmente qué información es la que se está viendo, digamos, ¿verdad? Bueno, eso con respecto a los precedentes. Ahora, ¿y qué serían los dependientes? Los dependientes serían en el sentido contrario, qué celdas dependen de esta donde yo estoy posicionado. Entonces, si yo me voy un rato a hacer clic en el botón 2 de rastrear dependientes, no, en este caso no la flecha todavía, sino el botón que va a poner las flechas, a lo mejor nosotros no estamos viendo la flecha porque se está mostrando hacia la parte oculta de la planilla, entonces vamos a tener que irnos a mirar un poco hacia allá también. Entonces ahí están apareciendo más flechas y ojo que la posición de la celda activa siempre es importante dentro de esta herramienta porque de la posición de la celda activa depende hacia dónde van a verse las flechas, digamos. Y obviamente yo no puedo estar posicionado en una celda vacía porque en una celda vacía si no hay fórmula o en una constante, es decir, una celda que no tenga fórmulas, no me va a mostrar ninguna flecha, me va a salir seguramente ¿cómo se llama eso? Una advertencia diciéndome que no estoy posicionado en una celda con fórmulas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
Ahí también en rastrear dependientes, tantas veces yo presiono ese botón, van a ir saliendo las flechas hasta que llegue al final de los datos, es decir, donde ya no hay más ningún circuito de esta información. Y ahí, por ejemplo, ya paró. En algunas máquinas suelen escucharse algunos ruidos. Yo no sé, Eli, si vos escuchaste en tu máquina un ruido ahí cuando terminó el nivel de las flechas de dependientes. A veces es un ruido, a veces es, no, vibración no, porque no estamos en ningún teléfono, pero pues suele ser a veces un ruido así de sonido en una campanita, a veces así tipo un timbre más o menos. Pero en otras veces, evidentemente, si tengo deshabilitados los sonidos, no voy a escuchar absolutamente nada, ¿verdad? Pero fuera de eso es simplemente para entender que hasta ahí llegaron los datos. Ahora, entonces, la flecha o quitar flechas de rastrear dependientes también hace lo mismo. Quita los dependientes de a un nivel, de a todos los niveles que estamos viendo, como para poder justamente hacer otra vez la lectura del circuito de los datos en esas fórmulas que se están dando para poder llegar a entender, digamos, la información que uno está mirando. Entonces, esos tres botones que están a la izquierda del panel de auditoría de fórmulas son las que van a mostrar y quitar flechas para poder comprender el tráfico del dato hasta llegar a un resultado formulado. Bien, ahora tenemos los tres botones de la derecha. Son botones que están también como parte de auditoría de fórmulas, pero muestran una forma diferente de auditar, porque habrá gente que al ver las flechas no se familiariza demasiado con la fórmula, sino esta visualización, por ejemplo, le es más agradable. Puede que a usted les agrade más una que otra, o puede que no le agrade ninguna tampoco, ¿verdad? O sea, ya va a depender un poco de qué es lo que estoy necesitando visualizar. Algunos, por ejemplo, le viene bien poder ver que en una columna la, la fórmula se mantiene constante, es decir, por ejemplo, hace un poco clic otra vez en ese botón, Eli, para que me interpreten nomás lo que quiero decir. En la columna fecha, casi todas las fórmulas son iguales, ¿sí? O sea, es la anterior más uno. Entonces yo puedo mirar así, al ver nomás veo que todas tienen la misma fórmula. Y si de por ahí una de ellas sale de contexto, entonces yo me voy a dar cuenta rápidamente, así mirando nomás, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, que es la primera, es la que no es igual a las demás. Entonces, visualmente yo puedo captar eso, digamos, al ver todas las fórmulas al mismo tiempo. Entonces, para lograr esto, con la vista normal, yo tengo que ponerme a hacer F2, Enter F2, Enter a cada una de las celdas para poder ver cuál de estas es así. Sin embargo, con esta opción nomás, entonces yo tengo visualmente la posibilidad de darme cuenta de qué fórmula está saliendo de lo normal o lo que yo estoy visualizando en esa columna o en esa fila o en esa celda, ¿sí? Esa podría ser otra cosa. Cuando yo posiciono ¿cómo se llama eso? La celda activa. Quiero que le lleves un ratito a tu celda activa ahí en la columna fecha, Eli. Entonces, cuando tu posición cambia y tu celda activa cambia, quiero que te pases, o sea, de a uno, quiero que te vayas mostrando con la tecla de dirección nomás. Eso. Ahí, por ejemplo, uno ve como si fuese que está presionando F2, pero en realidad es por la visualización de las fórmulas en celda que se empiezan a mostrar en colores los datos de las fórmulas, así como suele mostrarme la tecla F2, digamos. Evidente, porque yo te obligué a pasearte por la columna fecha, es así, pero por ejemplo, andate un poco en alguna de las otras que tengan fórmula o promedio o costo y posicionate nomás. Entonces, la posición simplemente hace que la visualización de las celdas se muestren en color, así como la tecla F2 suele mostrarme, digamos, para estas celdas. Entonces, eso es lo que básicamente puede verse. Y a algunas personas les agrada más revisar sus fórmulas de esta forma, a otras les gusta más usar las flechas. En este caso, nada, les estoy mostrando nomás cómo puede darse el caso en donde ustedes puedan ver las fórmulas de una sola vez en toda la hoja, entonces a través de ese botón. Hay veces que a esta visualización se llega sin querer, es decir, sin hacerle clic al botón. Quiero que le lleves a tu puntero del mouse, Eli, te posiciones delante de ese botón. Vas a ver que tiene una combinación de celdas, perdón, una combinación de teclas
quiero que le lleve a tu puntero del mouse enfrente al botón de donde te fuiste a darle para que se vea esta vista. Y ahí va a salir el, ¿cómo se llama eso? El rótulo mostrándome cuál es la combinación de teclas. En esta máquina que tenés vos dice control más, y no sé si es acento o es una comilla simple, ¿verdad? No sé muy bien cuál es la combinación de teclas, pero hay veces a las personas así tocando sus teclados, de repente se le vuelca la planilla a ver enteramente fórmulas, y cuando se ven enteramente fórmulas pueden haber algunos botones que no les permitan básicamente poder modificar algo, por ejemplo, ¿sí? Entonces suele deberse, digamos, a la presión por error, digamos, de esa combinación de teclas que hace que se vuelva. Entonces, para entender nomás, ese botón es el que me permite volver a la normalidad si es que estoy viendo que todas las fórmulas están visibles en mi pantalla. Anda nomás otra vez a hacerle clic, Eli, por favor, a ese botón. Entonces, vamos a ver que ahora la visualización se normalizó. Todos los valores formulados se ven como resultado, no como fórmula. Y si yo quiero volver otra vez a ver la fórmula, y todas las otras opciones están disponibles, aparte del doble clic en la celda para ver la fórmula, o el F2, que también era una opción de visualización. Bien, el siguiente botón que está debajo es un botón que ya le solemos ver nosotros en la planilla, que es el de comprobación de errores. El de comprobación de errores es ese botón que siempre sale donde el esquinero verde aparece. Entonces, yo me pongo en la celda donde aparece el esquinero verde y siempre a la derecha hay un botón que es así, un rombo amarillo con un signo de admiración. En este caso, nomás en la cinta de opciones el signo de admiración es rojo, pero en la celda es negro, ¿sí? O sea, en eso es lo que va a cambiar normalmente. Movete un poco de celda a ver si se muestra ese botón o no. Ahí recién se mostró otra vez, ¿ven? Entonces, uno es negro, el de arriba es rojo. Entonces, nada, muestra en realidad lo mismo, solo que como este botón forma parte de la celda activa que se está seleccionando, se muestra en una lista, y esta lista muestra de repente diferente forma a la otra. En la otra sale un panel diferente a esto para poder observar, ¿sí? Pero en este caso vamos a hacer un repaso de los dos, ¿sí? En este caso, la primera opción es la de la fórmula desprotegida. Quiero saber un poco si yo ya les había explicado este tema de cómo proteger una celda, una hoja en Excel, o todavía no. Coméntenme un poco. Creo que no. ¿Todavía no? Bueno, No, para Eli, exámenes. ¿te acordás, Eli, si yo ya mencioné algo o no? No, es que De cómo, de de cómo cómo for, bloquear, de cómo bloquear uno y de cómo proteger una celda o una hoja. ¿No le mostré todavía nada de eso? no me acuerdo, Para pero nada. Dale, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué les pregunto esto ahora? Porque en realidad lo que Excel siempre ve como si fuese un error es que una fórmula no esté bloqueada, no esté protegida. ¿Por qué? Y porque se supone que uno trabaja para hacer una fórmula, y la idea es que si eso queda al descubierto y si otro usuario tiene la posibilidad de borrar esa fórmula, pues le va a causar un perjuicio a la otra persona, digamos, ¿verdad? Entonces, Excel, para protegerle al usuario, lo que trata de decir con esos esquineros verdes es que son celdas con fórmula, y de hecho que la mayoría de las que tienen ese esquinero son celdas formuladas. Y lo primero que él visualiza es si está bloqueada o no. Pero ¿qué es lo que significa proteger? Porque ahí dice fórmula desprotegida. Entonces, primero y para empezar, ¿qué pasa cuando yo le digo fórmula desprotegida? Hace un poco clic en fórmula desprotegida, Eli, por favor. Vamos a ver que ese esquinero verde va a desaparecer ese, ¿cómo se llama? El icono amarillo, pero hace nomás clic, ahí, fórmula desprotegida, clic ahí. Ah, no, pues no te hace nada, ¿verdad? Bueno, eso es para no hace informar, nada. eso informa nomás al usuario cuál es el problema. Lo que viene abajo es lo que iba a pedir, el de abajo. El de abajo es bloquear celda. ¿Y qué es lo que hace bloquear celda? Le da el atributo de bloqueada a la celda. Pero ¿y por qué me dice bloqueada si yo puedo borrar y me deja borrar? No significa que bloquear no me va a dejar que borre, por ejemplo. Entonces, prueba un poco a ver si se borra esa celda, Eli, por favor.
efectivamente se borró. Entonces, ¿de qué bloqueo es lo que me habla Excel? Si me dijo que al bloquear la celda yo ya no iba a poder. En este caso, no se trata de que Excel les mintió o no, sino que el bloqueo se hace en dos pasos. Y este que acabamos de hacer es el primer paso. Pero, ¿cuál es el segundo paso? Bueno, el segundo paso para bloquear una celda es la de proteger hoja. ¿Dónde se hace la protección de hoja? Es en revisar. Entonces me voy a ir a la pestaña revisar de la cinta de opciones y en revisar voy a ir a buscarle a un botón llamado proteger hoja. Entonces, Eli, revisar y el botón de la derecha, hacia tu derecha, hay una hojita con un candadito, ese. Entonces, proteger hoja es la segunda parte del bloqueo de una celda. Bueno, ¿qué es lo que Excel me ofrece cuando yo ingreso a ese botón? Me ofrece proteger con contraseña. Pero ¿cuál es el problema de ponerle contraseña a los archivos? ¿Qué te puedo olvidar? La contraseña. Exactamente, exactamente. Ese es el problema, que vos te olvides de tu propia contraseña. Y ahí no hay genio que te ayude, porque en realidad esto está, ¿cómo se llama eso? Está, ¿cómo pues se dice? Cuando en WhatsApp, por ejemplo, dice que tu mensaje está, como que no se puede leer, está cifrado, ¿verdad? Entonces, no hay forma de encontrar la contraseña que vos le pusiste si es que vos no te acordás, ¿sí? Porque está cifrado y no se puede descifrar. Entonces, vamos a ponerle una contraseña facilonga, 1, 2, 3. 1, 2, 3 para evitar olvidarnos. Lo que se ve abajo de la contraseña, por ejemplo, dice proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Entonces, si yo destildo eso, se va a proteger todo. Pero si yo tildo, se va a proteger la hoja y el contenido de la celda bloqueada, que es lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿sí? Abajo otra vez dice, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo, y lo que está tildado es lo que se le va a permitir al usuario que quiera usar tu planilla. Y lo que no está tildado no se le va a permitir. Entonces, acá él muestra que está seleccionado la opción de seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. O sea, se le va a permitir esas dos cosas. Lo que está abajo ya no. Pero vamos a darle nomás a aceptar y vamos a correr así para observar qué es lo que cambió. Bueno, primero, ahí te pide una, ¿cómo se llama? La confirmación. Vas a tener que darle y en ese momento recién se bloqueó o se protegió la celda como se debe. Yo no puedo borrar, puedo ver la información que está en la barra de fórmula, pero lo que no puedo hacer es editar ni eliminar, ¿sí? Entonces yo veo que hay un mensaje de advertencia ahora saliendo cada vez que yo quiera hacer, pero ojo que eso ocurre solamente con las celdas que tienen la propiedad o el atributo de bloqueada, ¿sí? Por ejemplo, otra celda que yo tenga a la vista, si quiero borrar, voy a poder borrar porque no está bloqueada. Entonces, anda nomás a borrar un ratito cualquiera y después darle nomás control Z para poder. Ah, bueno, ahí por ejemplo no se le dio. Entonces, probablemente todas las celdas estas tengan el atributo de bloqueada, pero ahora vamos a poner, ese por ejemplo se pudo borrar, ¿sí? Al darle enter te dejó pasar, control Z nomás, vamos a volver a ver. Entonces, a eso nomás lo que vamos. Hay un atributo de bloqueado, pero en realidad hay dos atributos. El otro atributo les voy a mostrar ahora. Bueno, pero quiero ver qué sucede cuando quiero desproteger. Entonces me voy otra vez al botón de desproteger hoja, dice ahora, en la pestaña revisar, en la hojita con el candadito. No, ese es proteger libro, ese, desproteger hoja. Ahí voy a tener que saber la contraseña, si no sé, no voy a poder bloquear o desbloquear. En este caso volvió toda la normalidad. Quiero que ahora hagas lo siguiente, Eli. Vas a darle un clic derecho a los 6 millones. Y ahora vas a irte a, espera que un ratito, ya está, formato de celdas. En formato de celdas vamos a ver que van a aparecer todas las opciones de cambio de formato de celdas, ¿sí? Está más abajo. Ahí. Eso. Bueno, pero ¿por qué yo quiero llevarles a ustedes hasta acá? Porque ahora quiero mostrarles la última pestaña de formato de celda, se llama proteger. Si nos vamos a proteger, vamos a ver los dos atributos que tiene el bloqueo o la protección de celdas en Excel. En este caso es bloqueada la que nosotros marcamos. Pero ¿qué pasaría si nosotros marcamos también oculta? Vamos a darle un clic en oculta y vamos a darle clic en aceptar
Al darle clic en aceptar, esto se va a quedar para atributo de esta celda. Ahora me voy a ir otra vez a bloquear, a proteger hoja, ¿sí? En proteger hoja ya no le vamos a dar contraseña, vamos a decirle nomás aceptar. Solo para ver cómo muestra la planilla. En este caso, quiero que noten que la celda que le dimos bloqueada y oculta ahora no muestra en ningún lugar su información. No se ve ni en la celda, no se ve ni en la barra de fórmulas, la fórmula que tiene. Entonces, de esta manera se bloquea y se oculta el dato que está cargado en una fórmula, y ese es un atributo de protección que tiene Excel. Pero repito, se hace en dos partes. Primero, lo de fijar el atributo, y segundo, ir a activar el bloqueo o la protección de la hoja en la pestaña revisar, proteger hoja. ¿Se entendió esa parte, chicas? Sí, profe. Esto solamente le afecta a esta hoja, o sea, esta protección de hoja es individual, no es todas las hojas al mismo tiempo. Por lo tanto, si ustedes quieren protegernos, vamos a suponer nomás que tienen una planilla que muestra un informe mensual y tienen desde enero hasta diciembre. Si quieren bloquear y proteger todas las hojas, van a tener que hacerlo por hoja, ¿sí? A no ser que sea una nomás la hoja que quieran proteger, no hay problema, ya se entiende que es una hoja. Ahora, ¿qué es lo que hace proteger el Profe, libro? Sí, sí, yo te iba a preguntar, porque sí. dice proteger el libro y ese acaso no agarra todas las No, 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 hojas. no, no. No tiene nada que ver. Yo también pensé eso cuando he visto. Dije, ah, no, si acá protejo una hoja, al proteger el libro, ¿va a proteger todo mi libro? No, no es así, porque proteger el libro protege otras cosas. ¿Qué protege el libro? Vamos a entrar un poco en proteger el libro un ratito para mirar. Proteger el libro, lo que hace en realidad es solamente protege dos cosas. En realidad, una está visible y la otra no. ¿Por qué no está visible? Lo que no sé, pero a lo mejor debe ser porque hay otra hoja que ya está protegida. Vamos a probar un poco. Hace un poco algún ratito. Vamos a entrar otra vez hasta acá enseguida, pero quiero ir a verificar algo nomás en otro lado. Andate un poco en archivo un ratito. En archivo. Y en archivo normalmente en información, un poquitito más ahí debajo de abrir, eso, información, va a salir si hay hoja protegida. Ahí está. Hay una hoja que está protegida que se llama auditoría de fórmula. Me parece que es el nuestro luego. Dale un poco desproteger, un ratito. Ahí dice proteger libro, dice en amarillo, ¿sí? El candado con una llave. Y a la derecha hay así tipo un link diciendo desproteger. Dale un poco desproteger. Bueno, ahora puede ser que solo porque esté protegida una hoja no me haya permitido el tema de la ventana, pero vamos a ver si es así. Vamos a proteger el libro y no. Evidentemente no me permite, pero ¿y por qué ha de ser eso? Pero les voy a explicar de todos modos. Ahí, por ejemplo, tengo la contraseña, ¿sí? O sea, de vuelta, puedo ponerle o no contraseña, ponerle nomás 1, 2, 3 para entender que estamos en la protección del... Eso. Y ahí, por ejemplo, tengo la estructura. ¿La estructura qué es? Dale nomás 1, 2, 3 para confirmar la contraseña. Aceptar. Bueno, en este caso en particular, ¿qué es la estructura? La estructura, por ejemplo, es que no te borren las hojas del libro. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero borrar auditoría de fórmula. Dale un poco un clic derecho ahí en auditoría de fórmula, la pestaña de abajo, el nombre de la hoja. Ahí, por ejemplo, no te deja cambiarle el color de pestaña, no te deja ocultar, no te deja mostrar, no te deja eliminar, no te deja insertar, no te deja mover. Nada no te deja hacer. Entonces, para Excel proteger libro es esto. En la parte de la estructura, no tengo chance de... Anda, allá por ejemplo se ve el botón más, ahí en la misma fila de tus nombres de las hojas, pero allá a la derecha está ese botón más en un circulito. Ese, por ejemplo, es el que suele insertar una hoja nueva. Ese, por ejemplo, no va a funcionar, ¿sí? O sea, eso es para Excel proteger el libro, todo el libro, de no poder eliminar o de insertar hojas nuevas, ¿sí? Eso es en cuanto a la estructura. ¿Y qué sería en cuanto a las ventanas? Nosotros en realidad no dimos todavía ningún ejercicio de ventana, o sí ya dimos algo de ventana. ¿Recuerdan? Creo que no, profe. Andate un poco hacia tu izquierda para ver las hojas, esas hojas que están en rosado. Vamos a mirar un poco, un poquitito más hacia la izquierda. No, pero con la flechita de allá. Eso. De ahí, de ahí. Ahí está.
Entra un poco en ventana un ratito. Cuando nosotros entramos en ventana, yo les había mostrado una opción que tiene Excel de poder entrar en vista. Vamos un poco un ratito a vista para rememorar nomás lo que era. Eso mismo era, eso que estás haciendo. Pero esto es de ver diferentes programas en una sola pantalla. Lo que nosotros habíamos visto en Excel era poder ver diferentes partes de una hoja en una sola pantalla, pero solo de Excel, ¿sí? En este caso, ese es el concepto de ventana, pero yo quiero nomás que vuelvas al Excel para poder mostrarte que si no te permite desproteger el libro, sí te va a permitir trabajar en ventana. Entonces, andate un poco a vista un ratito en la cinta de opciones en vista. Y en vista teníamos nosotros la opción de nueva ventana. Abrí un poco nueva ventana, por favor. O sea, clic en nueva ventana. Tiene que verse una ventana más de nuestra hoja. Aparentemente no pasó nada, pero en el momento de irnos a vista otra vez, quiero que te vuelvas a ir a vista. Dale organizar todo. Y organizar todo era el que nos iba a organizar la pantalla para poder ver dos ventanas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces no le des cascada, dale vertical o horizontal, uno de los dos, y dale a aceptar. Y en ese momento vamos a ver que se comparten dos partes de una sola pantalla. Evidente, nosotros estamos en el mismo libro, en la misma pestaña, pero si en una de las pestañas cambiamos a otra hoja, vamos a poder ver partes diferentes del mismo libro en una sola ventana, digamos, ¿verdad? Entonces, este es el concepto de ventana. ¿Y qué es lo que haría proteger el libro con el tema de las ventanas? Que no te va a permitir trabajar con ventana. Eso nomás es lo que va a eliminar. Acá no me está eliminando porque ya parecía lo inactivo en el momento que nosotros quisimos darle la opción de que nos elimine la opción de trabajar con ventana. No estamos pudiendo ver eso. Entonces, andate por un ratito otra vez a revisar para ver nomás si cuando se ven las ventanas se habilita o no se habilita. Entonces, revisar, entrar en ese botón que dice proteger. Ahí te van a salir todos los botones que estaban visibles hace rato. Entrar nomás en proteger libro. En proteger libro, ahora te va a pedir la contraseña. Dale nomás 1, 2, 3. Volvé otra vez a entrar en ese botón. En proteger libro. Y ahora vamos a ver, no, y no sale. Entonces, eso que nos sale, que no está permitido ahora, que es la de ventana, lo único que haría, si me permite proteger el libro, es que no me va a dejar trabajar con ventana, nada más que eso. Entonces, por eso nomás yo les decía que el tema de proteger el libro no es lo mismo que proteger hoja. Proteger hoja me permite a mí, Excel, hacerlo de forma individual, y proteger el libro me va a permitir hacerlo de forma total, pero con otras características. Eso nomás es lo que yo quiero que se pueda entender en el momento que hagamos este tema de la protección del libro. Bueno, pero ¿por qué es lo que entramos nosotros a ver este tema de bloquear, de ocultar, de proteger? Porque es una de las características que este botón que estábamos viendo nosotros en auditoría de fórmula muestra para el usuario, para poder entender nomás por qué se muestra, y es por eso, porque Excel entiende que las fórmulas deben estar por lo menos bloqueadas, ¿sí? No te pide oculta, pero por lo menos bloqueada como característica principal. Por eso desaparece el esquinero verde, que es, digamos, uno de los motivos por el cual aparecen los botones de comprobación de errores. Bien, vamos a sacarle de vuelta a ese, ¿cómo se llama? A ese bloqueo de celda, es decir, dale otra vez clic derecho a ese 6 millones un ratito, Eli. Eso, entrar otra vez en formato de celda y vamos a la propiedad de proteger. En la propiedad de proteger vamos a sacarlo otra vez a oculta y a bloqueada, y le vamos a dar a aceptar. Entonces le vamos a dejar sin esas propiedades otra vez. Entonces ahí vamos a volver a verle al botón. ¿Para qué quiero volver a verle al botón? Porque quiero ver cuáles son las otras opciones que están abajo nomás. Entonces quiero que entre otra vez en el botoncito amarillo ahí de 6 millones. Y nosotros ya entramos en el segundo. El tercero me llevaría a la ayuda, que hace rato también ya te llevó, ¿verdad? Y que se conecta a internet y que te trata de explicar, digamos, por cuenta de la ayuda, qué significa este tema de las opciones de bloquear, ¿verdad? Para poder entender, ¿verdad? Pero como nosotros ya vimos eso, entonces dale nomás cerrar. Vamos a seguir viendo qué otras opciones tiene ese botón amarillo. Después vemos ignorar error. Ignorar error sería hacerle desaparecer nomás al botón, no el botón, el esquinero verde, ¿sí?
Puedes entrar nomás en otra celda que tenga un esquinero verde de todos modos, Eli, el que vos quieras, no hay problema. Eso. Después de ignorar error, tenemos modificar en la barra de fórmula. Eso sería básicamente si es que la fórmula tiene un error de estructura, entonces yo tendría que entrar a modificar en la barra de fórmula. Nada, es como hacerle doble clic para editar, para eliminar, para lo que fuese, sí. Nada más que eso. Dale nomás escape. En ese caso, justito vos le diste abrir a una celda que está trayendo de un archivo que ustedes no tienen, porque eso quiero que vean nomás que está en, o está ya en el de ustedes. No, estaba en mi máquina, por eso está la dirección de mi máquina y es un archivo llamado tipo de cambio Excel. Y eso es lo que se muestra, pero como ustedes no tienen en su computadora, entonces por eso muestra la ruta y no muestra el archivo. Nada más que eso. Entrar nomás otra vez en el botón amarillo, Eli. Vamos a ver cuál es la última. La última es la de opciones de comprobación de errores. Bueno, ese lugar es el de donde tengo que acudir si es que no quiero ver, digamos, este tema de los esquineros verdes. En este momento se visualiza la comprobación de errores que está tildado la opción de habilitar comprobación de errores en segundo plano. Si yo destildo eso, vamos a destildar un ratito. Al destildar y darle a aceptar, vamos a ver que desaparecen los esquineros de toda la pantalla. Sí, esa era una opción. Porque no sé, porque quiero imprimir, porque quiero capturar la pantalla y llevar un PowerPoint y me salen esos esquineros que me molestan. Entonces esa sería una opción de deshacerse de todo. Ahora, ¿cómo yo vuelvo a ingresar en un lugar ya que no me salen más los botones amarillos ni los esquineros verdes? Andate un poco hasta fórmulas, era. Fórmulas. Y ese botón amarillo sí no desaparece, ese sí está. Entonces vamos a entrar un poco en ese botón. Vamos a entrar en comprobación de errores. Y en comprobación de errores, que es lo mismo que me mostraba el otro botoncito amarillo, yo tengo nomás un panel diferente, pero este panel, por más diferente que sea, lo único que añade es que muestra que hay un error en la N12, en la celda N12, cuál es la fórmula. Abajo hay una explicación y dice fórmula desprotegida. Esta celda contiene una fórmula pero no está bloqueada para protegerla de cambios accidentales. A la derecha hay un grupo de botones. Está la opción de bloquear celda. Ese le va a dar el atributo de bloqueada. Ayuda sobre este error le va a llevar la ayuda. Ignorar el error va a dejar de aparecer el esquinero verde. Modificar en la barra de fórmula era lo que ya habíamos visto. Y hay dos botones más diciéndome anterior y siguiente. Lo de anterior y siguiente lo que harían era se empezarían a recorrer esas celdas que tienen los esquineros verdes, o al menos que tenían los esquineros verdes, para mostrarme la siguiente celda que necesite ser bloqueada o lo que fuese. Pero después hay un botón opciones que está allá abajo. Vamos a entrar un poco en ese botón. Ese botón de opciones me vuelve a llevar a este mismo lugar para poder volver a habilitar si quiero ver el esquinero verde, y si lo que me molesta es el color verde, entonces ahí tengo también para cambiarle de color. Esa paleta de colores me va a permitir que si le cambio un color diferente al esquinero, se va a ver en ese color. Ponerle el color que quiera Eli, es simplemente para ver que eso se puede hacer. Entonces al darle a aceptar con un color diferente, vamos a ver ahora que los esquineros se cambiaron de color. En este caso, dale nomás reanudar o cerrar. Dale nomás cerrar en este caso. Y ahí vamos a ver que ahora los esquineros son de color rosa, que fue el que seleccionó Eli para poder visualizar eso. Nada más que eso muestra ese botón, y el botón que sale también al lado del esquinero cada vez que yo ingreso, ¿sí? Bien, seguimos con el botón, porque ojo que ese botón tiene el mismo símbolo de comprobación de errores, pero también tiene dos opciones más. Vamos a ver un poco qué son las otras opciones. Bueno, rastrear error. Rastrear error solo sirve cuando la celda tiene un error en realidad. Entonces, dale un poco clic ahí. Cuando le das rastrear error, como la celda está vacía, no tiene ningún error, él te dice, el comando seguimiento de error requiere que la celda activa contenga un error. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que ustedes suelen ver en las planillas? ¿Se acuerdan de alguno? Errores. Sí, por Ese no ejemplo, era, profe, ¿eh? el que De salía las, ¿Cómo? distintos símbolos. Eso, bueno, entonces, vamos a ponernos un ratito, vamos a tratar de reproducir todo lo que nos recordemos, ¿sí? Ponete un poco debajo 1.250.000. El error más común, o sea, digo, si es que usamos mucho los números y hacemos fórmulas multiplicando, dividiendo y eso, es que tratemos de dividir con cero, por ejemplo. A veces cuando nosotros tratamos de hacer divisiones, o sea, no sé, queremos hacer porcentaje, queremos saber cuánto es de un 100%, qué sé yo, queremos mostrar en porcentaje la información,
suele mostrarse el porcentaje cuando las celdas tienen valores, pero cuando una de las celdas tiene 0, ahí suele aparecer un error. ¿Cuál suele ser ese error? Bueno, vamos a hacer un poco a propósito. Hace una división ahí, vas a hacer más o es igual, selecciona un valor, cualquier valor nomás, y dividí entre 0, por ejemplo. Al dividir entre 0, ese suele ser un error, el error numeral dividido 0, ¿sí? O sea, esa nomenclatura o esa respuesta que muestra esa fórmula tiene que darle a entender al usuario que está ante un error de división entre 0, ¿sí? Ahora, otro error, ahí por ejemplo te va a decir, el rastreo se va a dar porque vos estás seleccionando una celda, pero el otro valor vos estás digitando. ¿Qué pasaba si el otro valor, y a propósito te voy a hacer cargar, andate un poco en una celda vacía de allá, la columna LM por ahí, allá arriba, L1, M1, ponerle un poco un 0 así, escribirle un 0. Entonces ahora, a esa, ponerlo más en formato de número, él siempre muestra en formato de fecha larga. Entonces, cuando ya está en formato de número, esa tu fórmula que vos le escribiste el 0, anda un poco referenciales a la celda que le contiene al 0 ahora. Entonces, entra otra vez en tu fórmula que te da el error, ese div 0, ese. Y a ese 0 que vos le dividiste, viste que vos le pusiste dividido y le escribiste el 0. Quiero que le borre un ratito ese 0 que le escribiste y referencial ahora a esa celda que está allá arriba. Eso era, dale enter. Ponete otra vez sobre tu celda que tiene el error y ahora entra en el botón este que me daba, ¿cómo era? El rastreo del error. Era fórmulas, rastrear error. Eso por ejemplo va a ocurrir, pero solamente va a ocurrir cuando la celda contenga un error y yo no estoy comprendiendo cuál es lo que es el error. Entonces él otra vez hace la aparición de las flechas azules que solamente nosotros veíamos en rastrear dependientes y en rastrear precedentes para poder mostrarle de dónde vienen los valores que yo estoy queriendo ver. ¿Se está entendiendo? Ahora debajo de ese 0 que le pusiste allá en L1, ponerle un poco texto, cualquier texto que quieras, no indistinto, lo que vos quieras ponerle en texto ahí. Eso. Andate ahora debajo de tu error de dividido 0 y vamos a hacer otra fórmula. Vamos a suponer que queremos sumar un valor con un texto. Ese suele ser también otro error. Entonces, seleccionamos un valor cualquiera y sumarle, o en realidad cualquier operación, pero con un texto. En este momento vemos que el formato de la celda es de texto, por eso no se muestra el resultado. Pero cuando yo voy a poder ver el resultado de una fórmula, si está el formato de texto, cuando yo ingrese otra vez a la celda y le dé enter. Entramos por la fórmula otra vez, dale enter. En ese momento, él va a dejar de mostrar la fórmula y ya va a mostrarme el resultado. Ese es otro error. El error valor o numeral valor. Valor siempre sale cuando yo estoy queriendo hacer una operación matemática y incorporo sin querer, o a lo mejor estaba el número, pero otro vino ahí le puso un texto, entonces ahí sale ese error, ¿sí? ¿Algún otro error que ustedes suelen ver? Por ahí nomás se acuerdan, si no, no pasa nada. Ponete un poco debajo del numeral valor un ratito, Eli. Espera que, no, tenemos que cargar algo primero. Al lado del 0, de ese 0 que escribiste, ponerle un número cualquiera, ¿sí? Que no sea 0. Ahí, ahí. Eso, poner más número para que no sea fecha. Eso. Bueno, supongamos que vamos a hacer una fórmula. Andate debajo de valor otra vez, por favor. Debajo de valor, hace una fórmula que agarre esos 6 millones y hacerle algo al 5. No sé, dividirle, multiplicarle, lo que quiera. Eso. Claro, cuando los valores están, el resultado va a tener que entrar y darle enter nomás, Eli. Entrar y darle enter. Viste que vos entras, o sea, vos por ejemplo, cuando te sale la fórmula, en vez de entrar a la celda y darle enter, vos te vas a cambiarle el formato a número y ahí recién le das enter. Entonces, cuando te salga, para la próxima, cuando te salga una fórmula visible y no el resultado, no hace falta ir a cambiar el formato arriba, sino directo entrar y darle enter. Como ya le diste enter una vez, en la primera vez él entiende que vos querés ver como texto, porque era su formato de la celda. Pero en la segunda vez que vos le das enter, él va a entender que esa información no tiene que verse como texto, sino como resultado. Entonces, ahora no pudiste comprobar porque te fuiste otra vez rápido a cambiar la formato de número, pero dale un poco control Z un ratito. Ahí, por ejemplo, esa fue la primera vez que le diste enter, pero al entrar y darle enter otra vez,
ahí él automáticamente ya transforma el formato a número. Eso es así en todo Excel, ¿sí? Todas las veces que tenga un problema donde la información te muestre formato de, o no formato, número con formato de texto, puede darse este caso. Entonces, lo que él necesita es solamente que uno vuelva a ingresar en la celda y que le dé enter. Cuando es una celda no hay problema, pero ¿qué pasa cuando son muchas celdas, toda una columna? Hay que reemplazar un valor que sea común en todos. No sé, si todos tienen 0, selecciona toda la celda, le da control L, que es buscar y reemplazar, le pone buscar 0 y reemplazar con 0, y al darle reemplazar todo, toditos se van a convertir a números. Esa es la solución más rápida cuando hay veces uno envía la información de un programa de informática, por ejemplo, a Excel, y sale como texto y no sale como número, por decir una cosa nomás. Bueno, fuera de eso, sale 3 millones. Sí, puede que no se vea con separador de miles y todo eso, ¿verdad? Pero fuera de eso, ¿qué pasaría si ahora yo me voy a eliminar la celda donde está el 5? Atendé que bien lo que vamos a hacer. Andate al 5, no vas a borrar. Lo que yo quiero es que le des eliminar celda. ¿Cómo es eliminar celda? Clic derecho, dale eliminar, ahí dice eliminar. En el medio, más o menos ahí arriba de eso, ahí. Eliminar. Pero te va a preguntar hacia dónde querés correr. Y decirle que querés correr igual nomás, hacia la izquierda, decirle aceptar. En ese momento te sale un error debajo de error valor o numeral valor que se llama numeral ref. ¿Qué es lo que es numeral ref? Y yo estaba haciendo referencia a una celda que tenía un valor, pero de repente se eliminó. Y cuando se eliminó, él ya no puede agarrarse de ninguna referencia. Yo visualmente sigo viendo la celda en M1, pero el que antes era M1 ya desapareció. Por eso suele salir también este tipo de error. Entonces, ojo que estamos viendo nomás cuáles son los tipos de errores que suelen salir en Excel, ¿sí? En realidad yo no me acuerdo de todo, pero dividido 0 suele ser 1, numeral valor, ref. Suele darse otro caso. Por ejemplo, ponete un poco debajo de ref ahora. Vamos a tratar de hacer una sumatoria, pero con el botón de autosuma. Anda un poco a agarrarle un ratito al botón de autosuma. Ese. Bueno, para entender, él entiende súper bien. Cuando yo presiono, él escribe, es igual, suma, porque así se llama la función. Y después aparecen los dos paréntesis que sí o sí necesita tener la función. Pero ¿qué va a pasar? A propósito, borrarle un poco los dos paréntesis un ratito, Eli, y borrarle la A de la suma y darle enter. Hay veces que nosotros no apuramos, estamos escribiendo y escribimos esto y le damos enter. Entra otra vez a la celda y dale enter otra vez para que te vuelva a tratar de retornar. Y ahí parece que no te retorna más. Otra vez. Bueno, ahora sí le vas a tener que cambiar a formato de número. Este sí ya es diferente porque él ve letras más que símbolo. Entonces él intenta ahí entrar y darle enter. Ahora, ese es otro error. ¿Por qué sale numeral nombre? Porque no terminaste de escribir o no se escribió correctamente el nombre de la función que uno esperaba utilizar, digamos, ¿verdad? Entonces, dividido 0, valor, referencia y nombre son los 4 que ahora mismo yo me acuerdo. Hay más errores, creo que son 3 más por ahí lo que hay, que indican otros problemas, digamos. Pero a lo que vamos nomás es que cualquiera de las celdas que tengan error son estas a las que yo le voy a poder pedir que rastree el error, ¿sí? En las que están visiblemente las celdas en planilla, me va a mostrar con flechas azules. Pero, por ejemplo, ref y nombre, a lo mejor no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Y porque no es un problema de referencia de celda, sino un problema ya de escritura de la función. En este caso, para entender nomás, ponete un poco un ratito en valor, en numeral valor, y entra otra vez en fórmulas, la pestaña fórmulas, y era en el botoncito este y decirle rastrear error. Este, por ejemplo, te muestra con flecha, ¿verdad? Porque tienen en cuenta celdas y el problema está en lo que está cargado en la celda. Ahora, ¿qué pasa si me pongo en referencia? Bueno, te pongo en referencia y pedirle también rastrear error. Vamos a ver qué te muestra. Bueno, te muestra el que tiene que ver con el 600.000, parece que es, y 5, ¿sí? Y 5, entonces te muestra que está viniendo de arriba, pero el de referencia es lo que no sabe qué mostrarte, porque no tiene dónde agarrarse. Y lo mismo va a ocurrir con nombre. Si te vas a nombre y le das otra vez rastrear error, en ese caso, él no te va a poder decir absolutamente nada porque el problema no está dentro de la planilla, sino está en la escritura. ¿Se entiende? Entonces, eso con respecto al botón este que dice rastrear error. Después hay un último botón ahí dentro de ese amarillo que quiero mostrarles, que es el que dice
referencias circulares. Pero ¿por qué no aparece nada? Y porque ahora mismo no hay ningún problema de referencia circular. ¿Ustedes suelen tener problemas de referencia circular en su planilla, por si acaso, chicas? No. No, profe. Bueno, le voy a explicar lo que significa un problema de referencia circular. Vamos a hacer un poco lo siguiente. Vamos a ponernos, a ver, ¿dónde podemos ponernos? Ahí debajo de los 6 millones. Escribí un número, pero ahí debajo mismo lo de los 6 millones, o sea, uno más arriba. Ahí, escribí un número cualquiera, el que vos quieras. Abajo otro número y abajo vamos a hacer la sumatoria. Sí, va a salir en formato de fecha larga, pero copiarle nomás formato de los 6 millones a todo eso que le estás escribiendo. ¿Cómo era, profe? Clic derecho, en los 6 millones clic derecho y el botoncito es de la brocha amarilla que está allá arriba. No, arriba. No sé si le está tapando, te está tapando el comando de tu Zoom o algo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahora quiero que te pongas debajo del 12 y quiero que ahí haga una sumatoria. Pero si yo sumo desde 6 millones hasta 12 y me va a dar un número correcto. De hecho, quiero que haga un poco de eso un ratito. Suma un poco de 6 millones hasta 12. Enter, copiar el formato. Eso. De lujo. Te dice 6 millones 28. Pero, ¿qué ocurriría si yo hago un cambio en esa fórmula? Entramos un ratito en la fórmula de sumatoria y en vez de K13 le pones K15 más. Ponele un poco K15. Bueno, atendé que bien. ¿Cómo puedo sumar desde el 6 millones hasta 2 celdas debajo de donde yo quiero ver mi resultado? Se entiende que todos los valores tienen que aparecer en el resultado. ¿Y cómo yo le voy a meter mi resultado en el propio resultado que quiero ver? Ese es un problema de referencia circular. Cuando yo incorporo la celda donde estoy haciendo la fórmula dentro de la fórmula que tiene que darme el resultado. Entonces ahí dice el mensaje. Hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta. Esto puede provocar cálculos incorrectos. Pruebe a quitar o cambiar esta referencia o a mover la fórmula a otra celda. O sea, él trata de indicarme cuál es una posible solución. Pero fuera de eso, si yo le doy a aceptar, él va a empezar a mostrarme flechas azules probablemente. Vamos a ver un poco si me muestra. Bueno, en este caso no me mostró, pero quiero que vean que el resultado no se muestra. ¿Por qué no se muestra? Y porque le es imposible decir cuánto es el resultado si tengo que sumarle a 6 millones, a 7, a 9 y a 12 el mismo resultado, 6 millones 28, para volver a darme otro resultado y eso va a ir cambiando siempre. Entonces se vuelve circular el problema de mostrarte un resultado. Bueno, acá yo tengo dos cosas que mostrarles. Primero, quiero que noten que en la parte de abajo, en la barra de estado, aparece una referencia y dice referencia circular es K14. O sea, le señala en qué lugar aparece ahora la celda que tiene un problema de referencia circular. Eso es número uno. Número dos, quiero que te vayas un rato a fórmulas, a la pestaña fórmulas otra vez. Eli. Y ahí, dentro de la pestaña fórmula, vamos a entrar ahora en el botón este amarillo y ahora sí se va a ver esa opción que hace rato está inhabilitada, la de la referencia circular. En ese lugar también yo puedo ver qué celda de esta planilla tiene referencia circular. Ojo que ahora nosotros provocamos el problema de la referencia circular, pero puede darse el caso que en algún momento a ustedes les envíen una planilla que ya tiene luego problema de referencia circular. Entonces ahí ustedes van a tener que encontrarse en primero descubrir cuál es lo que es la celda que tiene el problema. Entonces ahí ya le dice que es 14, o sea, le dice lo que está allá en la barra de estado y le dice también este botón. Si yo selecciono ese botón o esa referencia K14 ahí en esa opción, selecciona un poco, no sé si te da la opción de seleccionar o no. Nada, él se va nomás y se posiciona en esa celda. La idea es que ustedes puedan entrar en esa celda y ver cuál es lo que es el problema de la referencia, digamos. Si yo entro ahora en la fórmula, ahí me puedo percatar que en vez de estar sumando de 6 millones hasta 12, se corrió 3 celdas más hacia abajo, entonces, o una celda más hacia abajo, 2 celdas más hacia abajo. Entonces yo puedo arreglar eso modificándolo otra vez en vez de K15 a K12 y listo. O a K13 si quieres, K13. Entonces en ese momento desaparece la referencia circular. De hecho, allá en la barra de estado abajo ya no aparece más nada de referencia circular y en el botón amarillo otra vez va a volver a no verse nada. Es decir,
En la referencia circular va a aparecer vacío, ¿sí? Bien, perfecto. Eso para entender nomás las opciones que se muestran en los botones de la auditoría de fórmula. Último, vemos que abajo hay un botón tipo FX, ¿sí? Tiene ese mismo dibujo, pero esto sirve básicamente para poder hacer evaluaciones de fórmula. ¿Qué significa evaluar una fórmula? Poder ver hasta dónde llega. En vez de verlo eso con la, ¿cómo se llama eso? Con las flechas de dependiente o precedente, uno ve en un panel centralizado los datos. Pero ¿cómo funciona esto? Quiero que miren que al entrar en ese botón de evaluar fórmula, él trae en qué celda, de qué hoja está la fórmula, y por eso dice auditoría de fórmulas K14. A la derecha está la evaluación muestra nomás la fórmula, que en este caso es la sumatoria, y está subrayado todo el dato, toda la fórmula. ¿Qué pasa si yo le doy evaluar? Allá abajo hay un botón llamado evaluar. Si le doy evaluar, él convierte esa información en el dato del resultado, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos acá. Pero a propósito, nosotros estamos viendo en una sumatoria. ¿Qué pasa si yo tengo celdas que son más, que vienen de diferentes lugares? Yo quiero tratar de comprender mejor, digamos, eso. Entonces ahí es donde este botón me va a ayudar a hacer la visualización de los datos. Entonces vamos a darle un poco reiniciar. Si le damos reiniciar, va a volver a mostrarnos la fórmula original. Le vamos a dar cerrar nomás, por favor. Vamos a posicionarnos en otra celda. ¿Dónde? En 6 millones. Quédate un poco 6 millones un ratito. Ahí. Y ahí entra en el botón de evaluar fórmula. Si yo le doy a evaluar fórmula 6 millones, quiero que miren que de las dos partes de la fórmula que están visibles, una nomás se subraya. Y esa que se subraya, cuando yo le doy a evaluar, se convierte al número. El otro ya estaba evaluado el número, por eso se quedó ahí. Ahora, eso es cuando yo le doy el botón evaluar y reiniciar. Evaluar y reiniciar. ¿Qué pasa si cuando yo tengo visible la fórmula? Dale un poco reiniciar un ratito, Eli. En vez de darle evaluar, le doy el otro. A la derecha dice paso a paso para entrar. Paso a paso para entrar. Hace otra cosa. ¿Qué hace? Trae esa celda I5, qué fórmula tiene otra vez. Y me muestra en un nivel más abajo, en un color diferente. Entonces ahora en azul me dice, está en la misma hoja, está en la celda I5 y cuál es la fórmula que está en I5. Y otra vez tengo la opción de seguir haciendo la evaluación fórmula por fórmula, o puedo seguir haciendo paso a paso para entrar, para saber hasta dónde me tengo que ir a traer los datos, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, hace un poco algo, no entre en paso a paso para entrar, entra en evaluar. Porque evaluar lo que hace es convierte el G5 en el número, ahora va a convertir G6 en el número, dale nomás a evaluar. Convirtió 200.000 y 1.000.000. Si le doy a evaluar otra vez, va a convertir en 1.200. Si le doy a evaluar, va a sacarle el paréntesis. Y si le doy a evaluar, va a quedar en 600.000. Entonces, tengo la opción de poder recorrer, hacer ese recorrido que me mostraba hace rato, rastrear precedentes. Tengo la opción de hacer en un solo lugar nomás, sin moverme por toda la planilla, y que él me vaya registrando nivel por nivel para poder yo comprender mejor aún el recorrido de los datos dentro de todas las fórmulas que pueda tener la planilla. Esto se usa mucho para que ella funcione. O sea, cuando uno ya está en un nivel mucho más alto de manejo de Excel, uno normalmente ya está en condiciones de combinar fórmulas, funciones y varias funciones adentro de varias funciones. Pero la fórmula ya se hace inentendible cuando por primera vez yo voy a querer analizar. Entonces ahí es donde este método va a facilitarme mucho la lectura o la comprensión del dato que yo estoy queriendo ver en la planilla, ¿sí? Entonces son herramientas diferentes, ustedes pudieron ver, desde rastrear precedentes hasta evaluar fórmulas, que hace que uno pueda ir haciendo el análisis de las fórmulas que uno tenga en la planilla, ¿sí? ¿Qué hace paso a paso para salir? Dale un poco clic en paso a paso para salir. Él creo que vuelve a retroceder nomás, ¿sí? Entonces se quedó otra vez en el anterior, como para volver a iniciar todo el seguimiento de esa fórmula, digamos, ¿verdad? Bien. Perfecto. Esto es entonces lo que hace el botón, ¿cómo era? Evaluar fórmula, que es el dibujito del FX. Y por último, otra vez, digo nomás otra vez porque le dije ya el último, pero en realidad me olvidé ese anteojo que está ahí al lado de, que se llama ventana de inspección. Ventana de inspección sirve para poder realizar inspección de las fórmulas que ustedes quieran, pero en un panel diferente, que es ese que se muestra ahí.
y yo puedo empezar a agregar las fórmulas que quiera para poder tenerlas siempre visible. ¿Cómo es eso? Va a haber veces que yo quiero con el botón F2, por ejemplo, con la tecla F2, yo quiero visualizar de dónde viene la fórmula y yo le tengo visible en la barra de fórmula la fórmula con los colores, pero yo me tengo que ir hasta donde está la otra fórmula para poder observar el valor, digamos, ¿verdad? Sin embargo, con esta ventana de inspección, yo le puedo alzar a la fórmula y llevarle conmigo a la hoja que quiera. ¿Cómo es eso? Vamos a suponer lo siguiente. Dale clic en la ventana de agregar inspección un ratito. Eso. Ahí, por ejemplo, yo le estoy diciendo que quiero verle a la celda de la sumatoria, donde está 6.028.000, pero le voy a agarrar a 6 millones un ratito. Agarrarle un poco, dale nomás eso, moverle a ese, seleccionarle ahí, borrarle nomás K10, parece que es. Agregar inspección, borrarle a ese. Tenés que borrar, viste que vos estás ahí lo que tenés que borrarle, eso, le borrás y ahora sí te vas a agarrarle a ahí. No le agarra, veo. Ahí móvete con tu teclado. Parece que no se mueve con el mouse. Móvete, y con tu teclado no te deja mover. Sí, espera que, profe, ahí. Te espero, Bueno. tranquilo, tranquilo. Ahí. No, No no veo pues la ventanita que aparece acá. K10 era, K10. K10. Ahí, ese es. De lujo, a ese alzale. O dale enter o dale agregar. Bueno, en ese momento esa fórmula se cargó en el panel de ventana de inspección. Pero, ¿y para qué es lo que yo quiero alzar? Le dice ahí nomás lo ya puedo ver. Sí, lo que pasa es que puede darse el caso que una fórmula haga referencia a otras hojas y no a celdas de esta hoja nomás. Y ahí vos quieras llevarle a tu fórmula a observar qué datos hay en la otra hoja. Porque si le dejas acá, cuando te va a la otra hoja, ya desaparecen los datos de esta hoja y vos no podés con propiedad observar los valores que hay en cada uno de los lugares, digamos. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, vamos un poco a otra hoja ahora mismo. Ok, vamos a suponer que estamos en comentarios, pero yo ya estoy en comentarios y él me sigue mostrando los datos de la fórmula que quedó en auditoría de fórmula. Me dice, ¿en qué libro está? Me dice, ¿en qué hoja está? Si la celda tiene o no nombre de lenguaje natural, que creo que ya les expliqué en la clase anterior. K10 es la celda de esa hoja donde está la fórmula, qué valor tiene y qué fórmula tiene. Entonces yo puedo tener un amplio panorama para poder recorrer entre diferentes hojas, inclusive diferentes libros. Vos tenés otro libro de Excel abierto por si acaso. A la ventana del otro lo que tenés. Esa ventana cerrada nomás. Pero yo digo un libro diferente. No importa qué libro sea. Abrí un poco un libro diferente. Dale. A ver. El que vos quieras, no importa qué datos tenga, total, es para mostrarles nomás que aún en otros libros yo le puedo llevar a la fórmula. Y ojo que a esa fórmula que le alcé fue porque yo te pedí nomás que le alces de esa hoja. En realidad vos le pudiste haber alzado a fórmula de diferentes libros, de diferentes hojas, y él también te iba a hacer recordar o le va a llevar al panel de ventana de inspección contigo. Entonces, yo no sé si esta hoja que vos me estás mostrando ahora tiene fórmula en algún lado o son todos datos cargados nomás, sin fórmula. Son todo constantes. Son datos cargados nomás, creo. Ok. Entonces, a propósito, hacemos una fórmula en algún lugar de esta planilla. Ponete nomás en una hoja vacía, en una celda vacía para no cambiar nada. Ahí, por ejemplo, hacemos una fórmula Kashian, cualquiera, que vos quieras. Sería Ese por 10. Ya está, listo. Bueno, ahora, en tu ventana de inspección, ¿te sale tu ventana de inspección o yo nomás veo que se quedó ahí una sombra de algo? Se quedó en blanco. Parece que no está visible tu cinta de opciones en esta hoja, ¿verdad? O yo nomás no veo. No está visible, no sé por qué. No sé por qué me aparece así. Y cerrar un poco un ratito tu ventana de inspección. Un ratito cerrar, dale, ahí en la X de cerrar, dale. Y a ver. Allá arriba tenés los 3 puntos. Allá cerca de la X de cerrar tenés 3 puntitos. Dale un poco clic en ese 3 puntitos a tu derecha, allá en la esquina a la derecha. Ese. Ahí sale. Entra ahora en, ¿dónde era que entramos? En fórmulas.
ventana de inspección. Para que salga, ahí tendría que salirte bien ahora. Ahora Ahora sí. sale bien. Y viste que está visible la fórmula de la hoja del otro libro. Bueno, cargarle un poco a esa formulita que hiciste allá abajo ahora. Dale a agregar inspección a ese. Agregar inspección y seleccionarle a esa fórmula. Ahí, eso era, agregar. Eso, agregar. Ya tiene que mostrarse ahora junto con la otra fórmula de la otra hoja. Entonces yo puedo hacerle seguimiento a todas las celdas con fórmulas que tengan, no sé, que me den alguna inquietud, que me hagan dudar de algo. Entonces yo puedo mantenerle siempre visible a mi fórmula, no importa que ya no esté en el libro, no importa que ya no esté en la hoja. Entonces yo les traigo conmigo. Acá yo voy a poder ir cargando. Y así como voy cargando y me voy paseando en los diferentes libros, eso sí, si entro a Word ya no voy a mantenerle la ventana de inspección, ¿verdad? Pero, o a PowerPoint, o a mi correo, o a mi sistema, pero siempre que estoy en el entorno de Excel, manejándome entre fórmulas y quiera básicamente poder hacer un control de ellas, esta también es una alternativa más para poder verificar o evaluar o inspeccionar, digamos, fórmulas. Y básicamente es todo lo que muestra la herramienta de auditoría de fórmulas para el caso que yo necesite de alguna manera encontrar el contenido de las fórmulas que tenga en la planilla. ¿Se entendió todo esto, chicas? Sí, profe. Para eliminar, es cuestión de seleccionar nomás del panel de la ventana de inspección una de ellas, una de las dos filas, ¿sí? Hay que seleccionar primero y después recién le damos eliminar. Entonces ahí volvemos a dejarle sin fórmula. Si por ejemplo yo dejaba cargada la fórmula en la ventana de inspección, le daba a cerrar, yo ya no iba a ver más la ventana de inspección. Si, no sé, digo cualquier cosa, cerramos hoy nuestra sesión, nos vamos a nuestra casa, volvemos mañana, abrimos otra vez el archivo, abrimos de vuelta la ventana de inspección y van a estar otra vez ahí todas las celdas con las fórmulas que yo guardé en su momento en la ventana. Entonces, ya depende de cómo quiera usar, ¿verdad? O permanentemente estando visible o sin verlo visible, digamos, tener la fórmula guardada o directamente limpio toda la ventana y no le visualizo más, digamos, ¿verdad? Eso ya va a depender de cómo quieran usar ustedes para poder manejar esto, ¿sí? Bueno, dale nomás cerrar a la ventana de inspección, podés cerrar nomás otra vez de tu archivo que te pedí a propósito, era simplemente para visualizar nomás que podíamos usar esa opción. Bien, y con esto nosotros estamos terminando lo que tiene que ver con auditoría de fórmulas, entonces pueden cambiar nomás de color esa pestaña. Vamos a pasarnos a la siguiente, y la siguiente tiene que ver con orden, ejercicios de orden y ejercicios de filtro. Normalmente ustedes ordenan sus datos en sus libros, ¿verdad? En Excel. O no usan casi. Yo suelo ordenar. Vos solo ordenar. Yo Bueno, también, profe. bueno, vamos a suponer que ahora necesito hacer un orden por ciudad. Ojo que en el orden por ciudad no me dice si quiere de AZ o de ZA, eso van a decidir nomás ya ustedes. Entonces, Eli, vos normalmente cuando querés ordenar, ¿cómo haces eso? O sea, se puede ver que la columna ciudad no está ordenada, por lo tanto, te pido que ordenes. ¿Cómo harías? Te vas en, a ver, datos. Muy bien. Listo. Botón de A a Z y ordenó la columna ciudad de A a la Z. Todas las demás filas de las otras columnas se movieron con sus datos de la columna ciudad. Por lo tanto, en este momento podemos decir que la base de datos se ordenó por ciudad. Listo. Ahora el punto 2. La opción 1 ya está lista. La opción 2 vamos a pedirle a Dayana que nos diga cómo ella suele ordenar. Dayana, punto 2. ¿Qué dice el punto 2? Eli, andate un poco más arriba para que ella vea. Ordenar por nombre. Nombre. Si querés ordenar por nombre, Dayana, ¿qué le pedimos a Eli que haga? ¿Y de A a Z o de Z a? No Pero importa. la posición de la celda. En nombre, no, Muy en bien, Cintia. Ahí en el primer muy bien. Cintia se tiene Bueno, que quedar. en realidad en cualquiera de Y la el columna prota- nombre y ahí el botón. De A a Z ya se ordenó. César, Cintia, después no sé quién viene. Y así tenemos que tener en cuenta que ahora cambió el orden anterior. Es decir, el orden anterior no tiene por qué quedarse en su lugar, digamos, porque este es un nuevo orden que le estoy pidiendo y elimina cualquier orden, a no ser que
justo sea una coincidencia que el orden anterior no se mueva, pero lo normal es que no tenga que quedarse igual. Bien, Eli otra vez, caso 3.3, ¿qué dice? Cargo y costo. Ok, ¿cómo se hace eso? Y ordenar otra vez, así como hicimos recién. ¿Desde qué celda? Ojo que decía cargo y costo. ¿Dónde te posicionaste vos para ordenar? Ah, perdón. Ok, Cargo y costo tendría que ser. ok, Bueno, entonces cargo una vez, pero la pregunta es, si yo ordeno cargo y después me voy a costo y ordeno costo, ¿lo de cargo desapareció o no desapareció? se va a desordenar. Va a Otra vez. desordenarse. ¿Qué opción entonces tengo para poder mantener ambos al mismo tiempo? O primero uno y después otro, porque se mantenga el otro y que no desaparezca el anterior. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Entrar en ordenar. Muy bien, en el botón ordenar, porque los botones A, Z o ZA solamente funcionan para una vez o un orden por vez nomás, ¿sí? Entonces, cuando ya tengo dos niveles, no puedo hacerlo con estos dos botones, sino tiene que ser con el botón más grande. Y en realidad, ahí no importa la posición. En realidad necesito estar posicionado en la base de datos. Fuera de la base de datos no, pero dentro de la base de datos en cualquier parte y entro en el botón ordenar o orden personalizado, también se le conoce a ese botón. Bien, ahí es donde puedo pedir que el primer nivel sea cargo, de hecho que me pedía cargo primero, pero ahora voy a agregar un nivel 2 para poder decirle que voy a querer también agregar el costo. Entonces ahí voy a buscar la costo y le voy a pedir que se ordene y ahí ya depende de cómo yo quiera que se ordene, de menor a mayor, de a z, etcétera, los dos niveles, le doy a aceptar y vamos a mirar. Bueno, para poder entender que se ordenó así como pidió el ejercicio, quiero que noten que cargo fue el primer nivel y entonces el cargo está ordenado. Primer oficial, segundo oficial, bombero. Hay que tener en cuenta que el orden de Excel es primero símbolos, números, texto, en ese orden, ¿sí? Si es de menor a mayor, si es de mayor a menor, entonces texto, número y símbolos, ¿sí? En este caso, por eso entonces tenemos primer oficial, segundo oficial, bombero. Ahora, dentro de todos los de primer oficial, los costos están ordenados de menor a mayor. Se puede ver entonces 50, 150, 200 y 800. Cuando pasa al otro grupo, que es segundo oficial, vuelve a ordenarse de menor a mayor, 100.000, 750 100, y 1.000.000, y así sucesivamente para cada grupo. Entonces puedo constatar que se hizo el orden del primer nivel cargo y del segundo nivel costo. ¿Qué ocurre cuando el pedido es inverso? Es decir, primero costo y después cargo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde tengo que hacer la modificación otra vez? Te vas acá en ordenar Botón y editar. de Muy ordenar. bien, muy bien. Bueno, ahí por ejemplo, E invertís. o hago de a uno o tengo esas flechitas que están ahí arriba entre copiar nivel y opciones. Hay una flechita que depende, va a cambiar. Si yo estoy arriba, va a mostrarse el de abajo y si estoy abajo, va a mostrarse el de arriba. Pero cualquiera de los dos voy a presionar para que se inviertan los niveles. Entonces ahora mi primer nivel es costo, mi segundo nivel es cargo. Si le doy a aceptar, ahora tienen que moverse otra vez los datos del lugar y puedo ver que ahora si el primer nivel es costo, le tengo a los de 50.000 primero, después 100.000, 150 y así sucesivamente hasta el mayor. Si tengo el grupo de los de 50.000, puedo mirar que en cargo están ordenados por orden alfabético, primer oficial, bombero y vicecomandante después, y así sucesivamente también para el grupo de 100.000, para el grupo de 150.000 y así con todos los demás grupos que vaya encontrando a lo largo. Entonces, esta fue básicamente las opciones para diferenciar nomás. ¿Qué uso cuando quiero usar los botones AZZA? Cuando solamente tengo que ordenar un nivel o una columna de mi base de datos y el botón de ordenar o de organizar todo, orden personalizado, perdón, es para cuando ya tenga más de un nivel que tener en cuenta en el orden. En este caso, en el ejercicio son dos niveles nomás. En realidad pude haber metido un tercero, cuarto, quinto nivel. ¿De qué va a depender la cantidad de niveles? De la cantidad de columnas que tenga para ordenar. Evidente, si mi base de datos tiene 3 columnas nomás, muy difícilmente pueda meter más de 3, ¿sí? Entonces ahí es donde necesito entender que eso es así y depende mucho de la información que maneje, ¿sí? Bien, este ejercicio ya está hecho. Vamos a cambiarle el color de la pestaña también.
era simplemente para dar una introducción otra vez a lo que era ordenar. Y también vamos a dar una introducción a lo que es filtro. En este ejercicio entonces de filtro 1 vamos a tratar de usar un poco la herramienta de filtro. Bueno, ¿cómo normalmente? ¿Ustedes suelen filtrar sus tablas, sus planillas? Sí, Sí, yo sé. Bueno, ¿cómo normalmente se pone un filtro para arrancar? en filtro. En el botón de En filtro. filtro. Pero, ¿hay que hacer algo antes de presionar ese botón en la hoja o no hay que hacer nada? Posicionar No, más en la celda. Eso. Entonces, para entender, ojo que Eli, antes de entrar al botón filtro, ella seleccionó la fila 9. Pero, ¿qué ocurriría si Eli no seleccionaba la fila 9 primero? Quiero nomás que vean eso. Anda un poco otra vez, sacarle tu filtro un ratito, Eli. Y quiero que esté posicionado en cualquier celda nomás, sin seleccionar la fila 9, así como seleccionaste. Y dale clic en el botón de filtro otra vez. Quiero que entiendan nomás algo. Excel supone que la celda activa se encuentra entre los datos que ustedes quieren filtrar, pero lo que no está encontrando aún es el encabezado. Por eso, para encontrar el encabezado, él entiende que tiene que irse hacia arriba, porque no existe un encabezado que esté abajo. Normalmente siempre está arriba, pero él entiende que está arriba de todo y que todo lo que está debajo son los datos que se deben filtrar. Entonces, él no entendió que los encabezados están en la fila 9. Él se fue hasta arriba y el primero que encontró en la primera fila entendió que era el encabezado y él puso ahí el filtro. De hecho, vos no me sacaste otra vez, pero quiero que vuelva a poner, Eli, porque quiero que se entienda esto, ¿sí? No importa qué dato tenga tu planilla, cuando vos le das filtro sin seleccionar la fila de los encabezados, él se fue a ponerle un filtro. ¿Dónde? En la celda G1. Pero ¿y por qué en G1 no le puso en D1? Porque la celda D1 forma parte de una celda combinada desde A1 hasta G1. Entonces él sí o sí en la esquina inferior derecha pone siempre el botón y por eso se fue a mostrar en la celda G1. Ahora, ese filtro me da los datos de la columna D para filtrar. Vamos a entrar un poco un ratito en ese botón, Eli. Lo normal es que él entienda que la información está en la primera columna y yo puedo ver que la mayoría de los datos son los códigos. Pero esto fue simplemente para poder entender la lógica que aplica Excel en el momento de dar filtros. Cuando yo no tengo posicionado en los encabezados, él se va al principio y puede que este sea un error. De hecho, lo es. Por eso quiero que se entienda bien. Vamos a sacar los filtros de acá, porque hacer filtros desde este lugar no es lo que yo quería. Pero ¿qué pasa con la opción de Eli? Eli seleccionó toda la fila, pero le pregunto a Eli, al seleccionar toda la fila, ¿tus encabezados paran en la columna G o continúan en las otras columnas también? Vamos a observar. Selecciona un poco la fila 9, dale un poco filtro y vamos a mirar. Andate un poco hacia tu derecha. Quiero ver hasta dónde se van los filtros. Probablemente no se van a ir hasta el final, pero se van a ir hasta una cierta cantidad de columnas. Si bien esas que están ahí no me molestan, se ponen de balde, ¿sí? O sea, no estaría bien ponerle filtro a celdas vacías. Entonces, para no cometer, no digo que es un error, puedo trabajar tranquilamente también de esta No forma. es estético. Y porque, no sé, a lo mejor alguien va a decir, bueno, voy a usar esta parte de tu hoja porque vos estabas trabajando hacia allá. Entonces acá y encontré ahí unos filtros y no puedo moverme de los filtros. No sé, en realidad se puede hacer de todo, ¿verdad? Pero fuera de eso, para entender nomás qué sería lo más efectivo. Lo más efectivo sería solamente seleccionar los encabezados. Entonces hagamos lo siguiente, solo los encabezados y ahí le damos filtro. Entonces ya no tengo filtros en las otras columnas donde no hay datos y donde ya no voy a trabajar. Ahora, si mi intención es después hacer crecer mi base de datos hacia la derecha con más info, ahí sí sería bueno poder tenerle ya automáticamente a mis filtros para poder utilizarlo nomás ya, ¿verdad? Pero ahora me sirve solamente hacer esto. Pero ¿por qué otra vez muestro esto? Porque hay personas que aún teniendo esto, o sea, un extremo es ponerle a toda la fila los filtros. Lo ideal sería solo a los encabezados con los que vas a trabajar. Pero otro extremo de gente hace esto. Sacarle un poco un ratito a tu filtro. Y vamos a suponer si ahora el pedido de filtro es. ¿Qué dice el punto 1, Eli? El registro de Santiago y Víctor. ¿Dónde tengo que poner el filtro? ¿En qué columna? En nombre. Selecciona solo nombre, o sea, desde nombre hacia abajo, completo, todos los datos. Con control shift si querés.
Eso, igual. Hasta el final. Ahí. Y ahí ponerle filtro. Se hace el filtro. Y los demás que no tienen el filtro, ¿se van a ocultar o no se van a ocultar? Y vamos a probar. Entonces, hacemos un poco el filtro ahí de Santiago y Víctor. Un ratito en el único que tiene filtro, porque a propósito le hicimos así. Entonces, Santiago y Víctor. Y aceptar. Y sí, efectivamente, el filtro que se haga en una sola columna también le afecta a todo lo demás. Ojo que le estoy mostrando todas las alternativas a lo que yo veo que la gente utiliza. Con las tres se puede trabajar, no hay ningún problema, ¿sí? O la de toda la fila, o la de solo los encabezados, o la de solo la columna con la que yo quiero. Total, las otras se van a ocultar también por efecto del filtro que yo tengo en una sola columna. Bueno, fuera de eso, lo que no es práctico nomás es, si yo voy a hacer filtro en diferentes encabezados, tener que hacer para cada vez que voy a hacer, sacarle el filtro a este, ponerle el filtro al otro. Eso nomás lo que no es útil o no es rápido, pero si en toda la fila o solo lo encabezado tengo filtro, entonces sí al mismo tiempo puedo hacer filtros simultáneos en diferentes columnas y eso es lo que en realidad voy a querer. Pero fuera de esto, el filtro que le hicimos a Victoria Santiago, ¿cuántos elementos trajo? ¿Dónde yo puedo ver eso? ¿O cuántos registros? Ahí, Acá muy bien. abajo. En la barra estaba a la izquierda, veo que se filtraron 6 elementos de 43. O sea, en realidad son 6 registros. Y ojo que para Excel un registro de toda una fila, ¿sí? No son solamente las 6 celdas. Entonces ahí vemos que son 6 de 43 registros. Bien, excelente. Punto 1 ya hicimos. Punto 2 vamos a hacer con Dayana. Dayana, ¿cómo normalmente voy a usar los filtros? De estas 3 formas que mostré, ¿cuál de ellas suele usar o ninguna de ellas? Yo suelo usar por así el normal de filtro, apretar y así. O por ejemplo, si quiero buscar un dato, pongo ahí en buscar, pongo el nombre. Ya, Y por pero eso lo que digo es, de las opciones para poner el filtro, ¿cuál usa? ¿El de una sola columna, el de solo lo encabezado, el de toda la fila? Normalmente. el de toda la fila. Bueno, y vamos a hacer así, sacarle nomás el filtro, Eli, selecciona toda la fila como ya hiciste luego. Eso. Profe, Sí, generalmente nosotros no seleccionamos nada porque el encabezado suele estar en la primera fila. eso, Entonces le damos un eso. esto nomás y ya selecciona. Excelente. Y eso nomás yo necesito que se entienda, porque si se acostumbran ya a trabajar de esa forma, entonces no hay nada extra que entender. Ahora, hay veces nomás que no sé por qué los sistemas informáticos cuando tiran los datos al Excel no es la primera fila la posición de los encabezados, sino no sé por qué le pone el nombre de la empresa, a veces le pone la fecha, a veces le pone el título del informe y después recién vienen los encabezados. Entonces suele darse el caso de que si los títulos que están arriba de los encabezados están pegados a ellos, suele darse que cuando yo quiero el filtro hacia automático, en vez de quedarse en el encabezado, él pasa de largo y se va a otro lado. Para eso nomás hacía esta explicación, porque solía ver que en otras empresas tenían ese problema, nada más que por eso. Pues si ustedes trabajan ya sin o sea, sin nada encima de los encabezados, entonces no hay nada que decir ahora con eso, ¿sí? Bien, una vez que se ponen los encabezados, perdón, los filtros, bueno, el punto 2 vamos a hacer contigo, Dayana. ¿Qué dice? Los montos mayores o iguales A a 300.000 y menores 300.000 o igual a 800. Bueno, ¿dónde hacemos el filtro? ¿En qué encabezado? y menores o iguales a 800.000. Sí, sí, sí. ¿En qué encabezado hacemos el filtro? En estado, en cargo, en curso, en nombre, en ventas, ¿verdad? En Bueno, ventas. vamos a ventas, entramos en ventas. Si bien ahora la información que está visible es muy de muy pocos elementos, Sí, en ventas. podemos ver nosotros de hacer directamente la selección de los números que están dentro y listo. Pero, ¿cuál suele ser lo normal en las empresas? Que este tema de los elementos numéricos sean demasiados y que no estén así como para hacerle tan pocas veces clic para que veamos los elementos. Entonces vamos a tener que entrar en filtro de número. Muy bien. En filtros de número, ¿qué elegimos ahí, Dayana? Podemos poner mayor o igual que y le Bueno, ponemos ahí 300. bueno, vamos a entrar un poco. Para entender,
este lugar al que accedimos ya tiene definido es mayor o igual a, pero en realidad estamos en el autofiltro personalizado. Una ayuda es tener ya uno de los dos, porque ojo que tenemos un rango entre 300 y 800, ¿verdad? Ahí le podemos escribir ya o 300 o seleccionar de la lista que a lo mejor va a contenerle al 300 para seleccionar de ahí también. Dos opciones. Pero, ¿cuál es lo que es el problema con respecto al 800? Que el 800 todavía no está visible, entonces tenemos que entrar en el de abajo, que está debajo de es mayor o igual, a elegir ahí cuál es el que corresponde para el 800. Para el 800 ya no va a ser es mayor o igual, sino va a ser es menor o igual que, algo así va a tener que decir. Ese dice es mayor otra vez, tiene que ser es Es menor. Es menor que, es mayor, no es igual. Más abajo, si tenés ruedita o esa barra de desplazamiento que está a tu derecha, puedes bajar. Ahí está, es menor o igual. Ese sí va a estar bien. Ahora, si le cambias la conjunción y a la conjunción o, quiero nomás mostrarle, dale un poco a aceptar para tener en cuenta nomás esa o. Quiero que vean que 1.000.000 sigue visible. Y si nos vamos más abajo, también va a seguir visible menos de 300. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasa es que en la conjunción o, todos los valores que están debajo de 800.000 son esos que también son menores a 300.000. Entonces, es como que no está correcto lo que acabamos de hacer. Entonces, vamos a modificar. Vamos a entrar otra vez, pero quiero que miren que marca entre. Entre sería lo correcto. ¿Por qué? Porque entre te va a poner ya los dos, el de arriba y el de abajo. Entra un poco en entre un ratito, Eli. Y ahí lo que hay que cambiar es la conjunción nomás. El O pasarle al I, a la Y. Y en ese momento, al darle a aceptar, ahí sí va a estar correcto. Ya desaparecieron los de 1.000.000, están los de 800.000 para abajo y se ven los otros valores que son correctos. Si nos vamos para abajo con tu ruedita, Eli, o hacia abajo, vamos a ver que los valores menores ya no están los que eran inferiores a 300.000, sino aparece de 500.000 para arriba. Bueno, ya llegó ya nuestra hora. Vamos a dejar hasta aquí por hoy, chicas. Ponerle en un color de pestaña amarillo que a ese, para entender que nos falta todavía los números 3 hasta el 5. En la siguiente clase vamos a continuar. De lujo. Estamos. Cualquier cosita a las órdenes, ¿sí? Dale, profe. Seguimos en contacto. Dale, Chau, chau. profe. Gracias. A ustedes. Chao, Chau, chau. profe.